del universo, Señor. Por favor, está con nosotros ahora mismo mientras te exalto por las transformaciones que has hecho alrededor del mundo. Y Señor, está conmigo ahora mismo. Úsame como tu recipiente y unge mis labios solo con tus palabras y llena este santuario con tus santos ángeles en el nombre más precioso de Jesús. Amén. La gente que parecía no ser alcanzada o que parecían estar demasiado lejos, gente que el mundo diría, oh, es imposible, nunca cambiarán. Dios está transformando a personas de todos los ámbitos de la vida. Nada es imposible para Dios. Porque cuando Dios habla, las cadenas se rompen, las vidas cambian y la oscuridad huye. Dios está llamando a la gente a un propósito. Bueno, ¿a qué tipo de personas está llamando? Esto realmente significa a todos. Un hombre que solo ha hablado con demonios desde la infancia puede oír la voz de Dios. Ven conmigo a África, a las colinas del suroeste de Uganda, donde nos encontramos con Elfos, un poderoso brujo. Durante generaciones, su familia transmitió espíritus demoníacos y eso se usó para la hechicería. Y Alphonse lo abrazó por completo. Esto es todo lo que conocía. Se hizo respetar e influyente, pero a un costo devastador. Los espíritus lo controlaban todo. Vivía en un refugio hecho de hojas de plátano y se le prohibió construir una casa o mejorar su vida. Su riqueza solo podía usarse para casarse con mujeres y tener hijos, nunca para educarlos. Tenía 40 esposas y 75 hijos. Y durante 40 años vivió bajo estrictas reglas demoníacas, incluyendo el no poder bañarse nunca. Tampoco entiendo eso. Aunque criado como musulmán, sabía que estaba espiritualmente vacío. Una noche tuvo un sueño. Un hombre vestido de blanco apareció y le advirtió que estaba a punto de caer en un profundo agujero negro. Fue dirigido hacia un árbol y se le dijo que comiera de su fruto. Lo interesante es que cuando obedeció, sintió que una pesada carga se levantaba. Él supo entonces que era libre. Cuando despertó, entendió que tenía que dejar la brujería atrás. Él empezó a buscar la verdad, una iglesia de la que pudiera aprender. Él se dio cuenta de algo impactante. ¿Quién nunca ha buscado mi consejo demoníaco? ¿Qué denominación de ahí fuera nunca me ha buscado por los espíritus? Sabes, esas personas adventistas del séptimo día nunca han venido a mí. Deben tener la verdad. Amén. Pronto descubrió una estación de radio adventista y, mientras escuchaba, su vida comenzó a cambiar, como lo hace Dios. Cuando Alphonse decidió bautizarse, el miedo se extendió por todo el pueblo. La gente creía que moriría. Recuerda, se suponía que no debía bañarse. Y después de 40 años sin bañarse, toda la comunidad se reunió para presenciar lo que sucedería a continuación. Estaban esperando a que pereciera. Pero en cambio salió del agua vivo y renacido en Jesús. Amén. 16 miembros de la familia fueron bautizados con él. Luego, en un impactante acto público, quemó todos sus artículos de brujería. Y la gente de nuevo esperaba que muriera. Pero no con el poder de Dios sobre él. No pasó nada. Y él siguió adelante, renunció a todas menos a una esposa. Amén. Y se aseguró de que las otras estuvieran bien atendidas. Él empezó a bañarse regularmente, adoptó un nuevo estilo de vida, incluso devolvió el dinero que había tomado por medio de la brujería. Se negaba a quedarse con una sola moneda hecha con su hechicería. ¡Guau! Aunque ahora vive en la pobreza, ahora es verdaderamente libre, amigos. Humildemente, Alphonse se sienta con su familia y compartió su testimonio con nuestro regional de AWR, Emanuel. Allí
Pastor Emanuel. Incluso antiguos clientes, personas prominentes que lo habían visitado, ahora querían venir a verlo para saber por qué cambió, qué lo hizo cambiar. Dios está usando a Alphonse para disipular a los mismos jóvenes brujos que él una vez entrenó en hechicería. Y uno de estos jóvenes, el ex brujo, fue bautizado recientemente hace unas semanas. Amén. Alphonse se veía poderoso, pero estaba completamente controlado por demonios. Lo que te controla te da forma, moldea tu vida. Las cosas a las que les das autoridad, como los hábitos, las influencias, los medios de comunicación, los amigos, eventualmente te controlarán. La libertad no es hacer lo que quieras. Ahí no es donde está la verdadera felicidad. El pecado promete poder, pero produce esclavitud. Alphonse tenía influencia, riqueza y estatus, pero vivía restringido, vacío y atormentado. Amigos, lo que parece emocionante o poderoso por fuera puede ser profundamente destructivo por dentro. Este hombre estuvo atado por 40 años, atrapado en la oscuridad, y Dios todavía lo llamó a un propósito. Nada ni nadie está fuera del alcance de Dios. Quiero que conozcan a la joven Daisy. Su cara está cubierta por una razón. Cuando era más joven, creció en una aldea remota rodeada de tradiciones budistas y banderas de oración ondeando por las laderas. Y para proteger su identidad, la ubicación de Daisy solo puede ser referida como un país no revelado. La abuela de Daisy era una curandera respetada de la aldea que pasó su vida persiguiendo espíritus y realizando rituales ancestrales. Amigos, todo esto está sucediendo ahora mismo hoy, ¿no es algo? Pero cuando la tragedia golpeó, esos rituales no ofrecieron ningún consuelo. En solo 3 años, Daisy perdió a más de una docena de miembros de su familia, dejándola con una pregunta desesperada. ¿Hay un Dios? Años después, mientras traducía una serie de profecías de Adventist World Radio, Daisy se encontró con verdades bíblicas de las que nunca antes había oído hablar. Lo que comenzó como una asignación de traducción se convirtió en un encuentro que le cambió la vida con Jesús. Esta valiente mujer, a quien cariñosamente llamamos nuestro arma secreta, en este país es una de las misioneras de Dios. Ella arriesga todo para distribuir discretamente nuestros GodPods, esos reproductores de audio con energía solar, cargados con Biblias y sermones y temas de salud y vida familiar. Y todo está en su idioma local, llevando esperanza a donde poca gente se atreve a ir. Sabes, ella es pequeña, pero es poderosa. Ella lleva una mochila y tira de un carro lleno de vainas de dioses escondidas debajo, cosas por caminos fangosos de las montañas del Himalaya, a aldeas aisladas donde la gente espera ansiosamente para oír hablar de Jesús. Esta es un área en la que si la atrapan pasaría años en prisión o incluso podría ser ejecutada. Pero cuando le preguntaron, Daisy, ¿no te asusta eso? Con una brillante sonrisa, ella responde, oh no, porque entonces podría compartir promesas bíblicas de memoria con las reclusas. Sería una forma de llevar nuestro mensaje del último día a los que están en prisión. Aquí hay un grupo, amén. Aquí hay una foto de grupo de nuestra visita a su aposento alto escondido, donde el grupo de Daisy se reúne en secreto para estudiar la Biblia. Cada uno de estos jóvenes soldados de Cristo está dispuesto a morir por él. Cantaron himnos en voz baja mientras nos preparábamos para 7 bautismos. Una bañera portátil fue subida a escondidas al apartamento y hasta una pequeña dedicación de bebé ese día. Con lágrimas prometieron su lealtad a Jesús a toda costa. Amigos, otra de mis promesas favoritas se encuentra en Efesios 3, versículos 20 y 21. Dice, y a Dios es capaz de hacer muchísimo más abundantemente de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por todas las generaciones, por siempre y para siempre. Lo que pasa es que tenemos que soñar en grande, amigos. Quiero que piensen en grande. Dios no tiene límites. Si pensamos en grande y pedimos en grande, Dios puede hacer muchísimo más, en abundancia. Crean en su poder, crean en su habilidad, su deseo de brillar a través de ustedes, porque entonces es cuando el verdadero
Los milagros empiezan a suceder, justo como los que les he estado contando durante esta conferencia. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben dónde está Papúa Nueva Guinea? Amén. Sí, es una isla ubicada al norte de Australia. Y aquí es donde se llevaron a cabo esfuerzos evangelísticos durante un periodo de 4 años. Este evento histórico fue llamado P&G para Cristo, y esta iniciativa fue liderada por adventistas de todo el mundo, que se unieron para evangelizar un país entero. ¿No te encanta esa idea? En mayo de 2024, más de 2.300 centros de evangelización fueron celebrados simultáneamente en todo el país, con una gran asistencia en cada lugar. Adivina cuántos fueron bautizados. Algunos de ustedes han oído. Sí, el pastor Malacayani informó desde su territorio de PNG que más de 300,000 fueron bautizados. Amén. Sí, este es un evento histórico, no solo en el adventismo, sino en el protestantismo. Un bautismo tan grande. Amigos, podemos hacer grandes cosas cuando tenemos a Dios de nuestro lado y Él nos guía. Ahora, tengan en cuenta que antes de que esto sucediera, la membresía de la IASD en P&G en su conjunto era de alrededor de 400,000. Piensen en ello. Duplicaron su membresía. Necesitamos que hagan eso. Amén. ¿Sí? Son bastante los testigos para el mundo. Bueno, como aconseja el espíritu de profecía, comenzamos este evento atendiendo las necesidades físicas de la gente. Así que sus corazones fueron preparados para que sus necesidades espirituales fueran satisfechas. Sabes, el espíritu de profecía nos dice cuál es nuestra cuña de entrada. ¿Sabes lo que es? Sí, nuestra megaclínica médica fue una cuña de entrada que atendió a decenas de miles de pacientes, seguida de semanas de reuniones evangelísticas. ¿Qué momento para vivir, amigos? ¿Estamos viviendo en los últimos días? Amén. Sí, lo estamos. La inspiración nos dice que miles en la 11ª hora vendrán con una rapidez que sorprenderá incluso a la Iglesia. La profecía se está cumpliendo. Quiero que escuches este testimonio del pastor Stephen. Él es de Papúa Nueva Guinea, cuya iglesia dominical entera, toda la congregación, participó en PNG para Cristo y todos fueron bautizados en la iglesia adventista del séptimo día. Quiero que escuches su testimonio de lo que publicó en su propia cuenta. Este video en todas sus redes sociales. Mi nombre es Pastor Stephen Minigui. De Chihuahua, Papúa Nueva Guinea. Había estado orando en la iglesia dominical llamada Koch. Asistí a esta iglesia durante casi 22 años. Recientemente supe que la verdad del sábado en la ley de Dios todavía está en pie, pero muchas veces nosotros, los pastores de las iglesias dominicales, ocultamos esta verdad. Justo ayer me convertí, me bauticé y me uní a la iglesia adventista del séptimo día. Cambié el letrero de mi iglesia a Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tomé estas decisiones porque Dios me juzgará. Hago un llamado a todos mis compañeros pastores dominicales como yo. Por favor, necesitamos decir la verdad a todas nuestras iglesias dominicales y a nuestros hermanos cristianos. Sus vidas son muy importantes para que todos puedan ser salvos en el reino de Dios. Amén. Es tan hermoso. Amigos, quiero decirles que en los últimos 2 años hemos reportado docenas de testimonios como este de ex pastores dominicales que aceptan la verdad bíblica y se hacen adventistas. Desde la India a Madagascar, Uganda, Filipinas y sí, incluso los Estados Unidos, Dios está haciendo cosas milagrosas. Y de los lugares de reunión en PNG, esta es mi historia favorita en realidad. Uno de ellos, en el pueblo de Bucha, el evangelista, un joven evangelista, estaba predicando sobre el bautismo. Estaba predicando con todo su corazón e hizo un llamado pidiendo a los que querían ser bautizados que se acercaran, que pasaran al frente, ¿verdad? Nadie se movió. Él siguió suplicando, por favor, ¿quién quiere ser bautizado? Nada. Había renuencia a presentarse. Y a medida que pasaban los segundos, la situación empezó a ponerse incómoda. De repente, de la nada, apareció este perro. Él se acercó, caminó hasta el frente, luego se dio la vuelta y se sentó, mirando a la audiencia. ¿Cómo sí que te detiene? Cuando la gente vio al perro responder, ellos también empezaron a responder.
y pronto una gran multitud se adelantó, respondiendo al llamado. Dios había usado a un perro para mostrarles el camino. Porque cada alma es valiosa, Él hará todo lo posible para alcanzar un corazón. Amigos, Dios está usando maneras inusuales y sorprendentes para llamar la atención de la gente, incluso usando animales, así como lo hizo en la Biblia. Piensen en ello. ¿Cuántos animales pueden recordar que Dios usó? Ballenas, burros, palomas, sí, leones. Así que déjenme contarles sobre un granjero. En la isla de Mindoro, Filipinas, estaba teniendo problemas con sus gallinas. Simplemente no estaban poniendo huevos. Alguien le sugirió que se pusiera en contacto con un psicólogo de pollos. Sí, y pedir una evaluación de sus gallinas. Bueno, después de examinar cada una de las aves y el entorno, el especialista en aves de corral concluyó que sus gallinas están estresadas. ¿Sí, en serio? Sí, le aconsejó al granjero que esto es lo que debe hacer. Debe comprar unas radios y colocarlos alrededor de las jaulas de pollos, asegurándole que la música ayudaría a las gallinas a poner huevos. Así que el granjero hizo eso mismo, sintonizó las radios en una estación local y esperó a ver qué pasaría. Fue un desastre. Música rock estresó aún más a las gallinas y dejaron de poner huevos por completo cuando regresó al psicólogo de pollitas. El hombre le sugirió al granjero que buscara una estación diferente, con música más tranquila, así que el granjero empezó a buscar, y mientras giraba el dial, se encontró con nuestra estación de AWR y le gustó lo que escuchó, así que decidió probarlo en poco tiempo. Los huevos se hicieron abundantes. Las gallinas no dejaban de poner. Él estaba muy feliz con este resultado. Pero luego nuestra estación de radio comenzó a transmitir mi serie Desbloqueando las profecías bíblicas. Menos música y más conversación. Pero escuchen esto, al parecer las gallinas duplicaron su producción. Al parecer les gustaba una voz femenina suave y relajante. Hasta el día de hoy continúan escuchando con su producción de huevos ininterrumpida. Eso en sí mismo es un milagro. Pero el verdadero milagro vino después. Verás, no solo los pollos estaban escuchando, sino que el granjero también estaba escuchando. Cada alma importa. Amén. Dios estaba obrando en su corazón y él se convenció de la verdad. Luego llamó a nuestra estación de radio para estudios bíblicos y asistió a la iglesia con su pequeña hija y fue bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. Amigos, nada se compara con la alegría y la esperanza de que uno regrese al rebaño. Amén. Ahora, una pequeña actualización favorita que acaba de llegar hace solo unas semanas desde la isla de P&G. Esto es asombroso. ¿Qué sucede cuando un dispositivo lleno de la palabra de Dios es robado? Y los ladrones no pueden dejar de escuchar. Durante Papua Nueva Guinea para Cristo distribuimos ollas de Dios. Bueno, estos pequeños dispositivos incluso han sido puestos en manos de soldados ucranianos y rusos en el frente de batalla en todo el mundo. En todas estas áreas remotas. Son robustos y pueden soportar muchos baches en el camino, digamos. Y así llegan a las regiones indígenas. Bueno, una de nuestras Godpods llegó a una isla llamada Siasi, en la costa de Papúa Nueva Guinea, donde solo hay 2 avenidas. Una familia católica recibió la Godpod, pero cerca sus vecinos luteranos, podían oírlo y la querían tanto, así que la robaron en la noche. La familia católica lo denunció a la policía y el caso llegó a los tribunales. Incapaz de decidir, el juez dictó un fallo salomónico. Cada familia lo compartiría. Una semana sí,
una semana no. Ambos estuvieron de acuerdo y algo asombroso sucedió. La gente empezó a escuchar, los corazones se conmovieron, los vecinos se unieron y ahora 35 personas en esa isla están pidiendo el bautismo de nuevo. Amén. Todo comenzó con un dispositivo robado, un veredicto inusual y la palabra de Dios haciendo lo que siempre hace. Y eso es cambiar vidas. Ahora ven conmigo a la ventana, 10:40. Vamos a ir al corazón de Israel. Esta foto fue tomada en el río Jordán en 2018 cuando conocí a mi ahora querida amiga, Wissam Ali. Mi equipo de video había venido a filmar su increíble testimonio. Él nació en una de las 2 tribus musulmanas árabes más grandes de Nazaret. Muy rica, muy influyente. Y Wael fue criado para convertirse en el próximo líder de la tribu. Vean cuáles eran los planes de Dios para él. Al nacer musulmán, a Waisen le enseñaron a odiar el cristianismo. Entonces, cuando su hermana decidió convertirse en cristiana, su familia lo envió a matarla. Pero debido a un sueño milagroso de Dios, decidió comenzar a estudiar la Biblia. Pronto regresó a Nazaret para compartir su nueva creencia con su familia. Y su tío, al escuchar esto, se enojó mucho y ordenó su apedreamiento. Esto sucedió una y otra vez hasta que finalmente su hermano intervino. Entonces su padre aconsejó a Wissem que huyera del país. Años después, tras la muerte de su padre y su tío, la madre de Wissem le invitó a volver. Inmediatamente vio una oportunidad para compartir a Jesús en Nazaret, así que decidió establecer un centro de influencia donde usaba la Biblia para enseñar inglés a sus semejantes. También le dimos a Wee algunos Godpods de AWR que distribuyó entre su comunidad. Recientemente, sin embargo, las cosas empeoraron. Los hijos de su tío fallecido se enteraron de lo que Waisen estaba haciendo. Ellos también habían participado en su lapidación muchos años antes y ahora reunieron a una turba y fueron a la casa de Wisham a atacarlo. La esposa de Wissam, Aji, escuchó la conmoción abajo y salió corriendo para ver qué estaba pasando. Ella supo de inmediato que Wissam estaba en serios problemas y cayó de rodillas y comenzó a orar. Los hermanos de Wissam corrieron a protegerlo cuando fue golpeado con una barra de metal, pero luego su propio primo sacó su cuchillo y apuñaló a Wissam, pero para su... Así que empezaremos de nuevo, y así también puedes tener la imagen. Muchas gracias. Nacido musulmán, a Wissam se le enseñó a... Agradezco a este equipo. Ha sido increíble lograr todo esto juntos. Hay muchísimas diapositivas y presentadores. Este equipo es genial. A Bison se le enseñó a odiar el cristianismo. Así que cuando su hermana decidió convertirse en cristiana, su familia lo envió para matarla. Pero debido a un sueño milagroso de Dios, decidió empezar a estudiar la Biblia. Pronto regresó a Nazaret para compartir su nueva creencia con su familia, y su tío, al oír esto, se enojó mucho y ordenó su lapidación. Esto sucedió una y otra vez hasta que finalmente su hermano intervino. Entonces su padre me aconsejó simplemente huir del país. Años después, tras la muerte de su padre y su tío, la madre de Wissam lo invitó a regresar. Inmediatamente vio la oportunidad de compartir a Jesús en Nazaret. Para enseñar inglés a su gente, que distribuyó entre su comunidad. Sin embargo, recientemente las cosas empeoraron cuando los hijos de su tío muerto descubrieron lo que Whiskey estaba haciendo. Wissam's wife Audrey heard the commotion downstairs and rushed out to see what was happening.
She knew right away. Cayó de rodillas. Weesum's brothers rushed to protect him when he was hit with a metal rod, but then his own cousin pulled out his knife and stabbed Weesum. But to his astonishment, the knife bent, leaving him unharmed. Weesum's brother then picked up the bent knife and said, Try again to kill the man of God. as the mob retreated, they threatened, "You will not know where or when, but we will kill you." Several months later, Weesum received a shocking phone call that these same two cousins had been killed while riding their motorcycle. It just reminds me that if God is for us, who can be against us? This miraculous Sabía que era el momento perfecto para usar el evangelismo por teléfono celular de AWR. Inmediatamente buscó a alguien que tradujera los sermones al árabe. Encontró a un hombre llamado Shamil, quien aceptó de inmediato ayudar. Shamil trabajó durante días, a veces hasta altas horas de la noche, traduciendo los sermones basados en la Biblia. A medida que leía, quedó tan conmovido por las presentaciones que se sintió obligado a compartirlas con uno de sus amigos de la iglesia bautista. Ella quedó tan asombrada por los sermones que los compartió con su pastor, quien también quedó impresionado por lo que leyó. Luego buscó a Weisum para que predicara en su iglesia. Weisum se presentó en la iglesia bautista, compartiendo profecías bíblicas, nuestro mensaje de salud y los escritos de Ellen White. Sus corazones estaban tan convencidos que el pastor y casi toda su congregación tomaron la decisión de bautizarse en la iglesia adventista del séptimo día. Y en un hermoso día de reposo, celebramos un servicio religioso en el río Jordán. Uno por uno entraron en el agua. Wiseman tuvo la alegría de bautizar a estas preciosas almas con el anciano Dwayne Amen. El Señor ha rescatado a Weesum de ser apedreado hasta la muerte 2 veces. Le dispararon para matarlo y lo apuñalaron con un cuchillo por una turba, y cada vez Dios le conservó la vida, porque Weesum defiende la verdad. Weesum sigue arriesgando todo para compartir el Evangelio, el mensaje adventista, trabajando en los lugares y circunstancias más peligrosas, especialmente con la guerra que se vive ahora allí. Me hace pensar en la siguiente cita de Ellen White que tanto amo. Ella dice: nuestra vida es una batalla y una marcha. Satanás está tras nuestros pasos para oponerse a nuestros esfuerzos por el bien, pero los ángeles que sobresalen en fuerza serán nuestros ayudantes, si somos fieles a nuestro trabajo y a la llamada del deber. Amigos, el mensaje adventista del séptimo día. El movimiento es la única iglesia que difunde el mensaje de Dios para el fin de los tiempos. Sus mensajes de los 3 ángeles en su totalidad, el Evangelio eterno por todo el mundo, guardando los 10 mandamientos. Amigos, tal como Jesús nos manda, pero ¿cómo empezó todo? Bueno, cuando la mayoría de la gente se imagina a los pioneros del movimiento adventista, se imaginan a hombres mayores con largas barbas, ¿verdad? Y mujeres con caras inexpresivas. Me gustaría ahora mismo, por favor, para todos los jóvenes de 17 a 22 años, en este grupo de aquí, que se pongan de pie. De 17 a 22. Amén. Amigos, quiero que todos miren a su alrededor. Estas personas preciosas de pie representan el grupo de edad de los pioneros de nuestra iglesia, adventista del séptimo día. Piensen en esto. Gracias a ellos el Evangelio se ha extendido a millones. Jesús escogió el movimiento adventista para ser encendido por jóvenes como ustedes. Gracias. Pueden sentarse. Ellen White tenía solo 17 años cuando Dios le confió su primera visión. James White tenía solo 21 años cuando comenzó a predicar el mensaje adventista. John Loughborough comenzó a predicar a los 17. Brian Smith se unió al trabajo editorial a los 21. Y J. N. Andrews tenía solo 22 años cuando asumió el liderazgo de la iglesia. No eran expertos, no eran famosos, nadie esperó hasta sentirse listo. Eran simplemente jóvenes que creían que Jesús vendría pronto y le entregaron todo lo que tenían. Quiero que tu mente ahora mismo se convierta en una pantalla de cine. Está bien. Entre entonces y hoy, James tenía 23 años y Ellen 18 cuando se casaron en 1846.
Tenían muy poco, viajaban a caballo, en carreta, en bote y a pie. En comparación con hoy, que podemos llegar al otro lado del mundo en cuestión de horas, en lugar de buscar seguridad financiera, aceptaron las dificultades para animar a los creyentes dispersos a fortalecer la incipiente iglesia. En los primeros años de su ministerio, James y Ellen se quedaban con frecuencia en casa de miembros de la iglesia porque no podían pagar posadas. Doy gracias a Dios por ellos. Mientras visitaban a creyentes aislados, soportaron el mal tiempo, largos viajes y problemas de salud. Su compromiso no se basó en la comodidad, sino en la fidelidad. Mientras que las historias que les he estado compartiendo en un abrir y cerrar de ojos, la tecnología puede llegar a grupos de personas aisladas, en la cima de las montañas y en lo profundo de las selvas y en prisiones cerradas. Los White experimentaron una desgarradora pérdida familiar, perdiendo a 2 de sus 4 hijos a una edad temprana. A pesar del dolor abrumador, siguieron adelante. Como joven ministro, James predicó, editó publicaciones de la iglesia, recaudó fondos, organizó conferencias y estableció instituciones. A sus 27 años, Ellen era una joven tímida que creía que era la persona menos indicada para que Dios la usara. Ella le rogó a Dios que le diera la responsabilidad de ese deber a otra persona. Pero en diciembre de 1844, ella decidió y eligió ser obediente. Dios confió a esta adolescente su primera visión. ¿Cuántos de ustedes conocen la primera visión de Ellen? Bueno, voy a compartir esa visión con ustedes ahora. En esa visión, Ellen vio al pueblo del Adviento viajando por un sendero estrecho muy por encima del mundo, con la luz brillante del clamor de medianoche brillando detrás de ellos, iluminando el camino. Jesús los guiaba hacia la ciudad santa, y mientras mantuvieran sus ojos en y valoraran la luz que Dios ya les había dado, entonces estaban a salvo. Pero algunos negaron la luz y creyendo que había sido un error. Y a medida que la luz se apagaba para ellos, tropezaron del camino hacia la oscuridad de abajo y se perdieron. La visión era en realidad un mensaje de esperanza. A un pueblo decepcionado y desanimado, Jesús seguía dirigiendo nuestra iglesia. Era importante que supieran que el viaje no ha terminado. El destino no ha cambiado hoy, amigos. La única seguridad es mantener nuestros ojos en Cristo y seguir caminando por fe. Imagina que el ministerio de esta muchacha de 17 años eventualmente duró unos 70 años, llevando un mensaje que alentaría un movimiento y fortalecería a millones de creyentes para las generaciones venideras. ¿Sabías que Ellen no fue la primera a la que Dios le dio esa visión? Ok. Me alegro de que algunos de ustedes sí, pero otros no. Yo no me había dado cuenta de esto hasta más tarde en mi adultez. Y quiero compartir esto con ustedes ahora. Ella no fue la primera. Verán, había un joven llamado Hassan Foss, a quien primero se le dio la misma visión. Dios le ordenó a Foss, ve y dile a la gente lo que has visto. Él era elocuente y muy querido, pero le preocupaba lo que la gente pensaría de él. Temía perder la aceptación de la gente. Así que Dios le dio la visión de nuevo y le dijo, ve y comparte esto. Él no lo hizo. Finalmente, una tercera visión le fue dada a este joven para hacerle saber que había sido liberado y alguien que era el más débil de los débiles, en su lugar, cumpliría sus órdenes. Bueno, eso asustó a Foss y lo impulsó a actuar. Intentó hacer un intento tardío de relatar lo que se le había mostrado y se reunió una multitud y compartió cómo había recibido una visión con una advertencia. Y cuando llegó al punto de compartir la visión real, se quedó mudo como una estatua. Está registrado que cuando intentó relatar la visión, su mente ya no podía comprenderla. Intentó e intentó recordarlo, y luego se le citó diciendo, se me ha ido. No puedo decir nada, y el Espíritu del Señor me ha dejado. Voz advirtió, creo que esto es increíble. Él de hecho vio a Ellen White y le advirtió a Ellen. Le dijo, sé fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer, diciendo, no te niegues a obedecer a Dios porque será el peligro de tu alma. Tú eres escogida de Dios. Sé fiel en hacer tu trabajo y la corona que pude haber tenido. Soy un hombre perdido. Recibirás. Él vivió unos 50 años más después de ese incidente.
pero nunca más mostró interés en las cosas espirituales. Nadie sabe el nombre de Hassenfoss hoy, ni en la iglesia ni fuera de ella. Todos conocen a Ellen White. No fue por ella, fue por su disposición. Ella, o sea, solo piensen en toda la luz que Dios trajo a través de este frágil recipiente. Aquí hay un hecho asombroso. Ellen White es la autora de no ficción más traducida en la historia de la literatura. Con sus escritos traducidos a cientos de idiomas. ¿Amén? El mismo Dios que eligió a la adolescente Ellen White nos está pidiendo a nosotros, gente común de hoy, ¿a quién enviaré? La pregunta sigue siendo, ¿quién irá? Con su celo, energía y compromiso con Jesús, los jóvenes continúan desempeñando un papel destacado en el crecimiento de la Iglesia y en la difusión del Evangelio por todas partes. Necesitamos un movimiento de ese calibre ahora mismo. Esos héroes de nuestra herencia adventista dieron pasos valientes para salvar a un mundo que se ahogaba. Seamos la generación que termine el trabajo. Para terminar la gran controversia, ahora, ¿hacemos esto solos? No, si tan solo nuestros ojos pudieran ver el ejércitos de ángeles que nos rodean, listos para asistirnos, así como Eliseo y su siervo en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Dice, abre sus ojos, Señor, para que pueda ver. Hay muchos pasajes sobre esto en el espíritu de profecía. Recuerdo haber leído en los primeros escritos. Me encanta, los ángeles del cielo agitan continuamente sus alas sobre aquellos que se mantienen firmes para dispersar la densa oscuridad. Es algo así como dice, creado por ángeles malvados tratando de desalentar a los creyentes. ¿No es increíble? Aquí hay otra promesa. No estás solo en la guerra contra el mal. Podría correrse el telón. Verías ángeles celestiales luchando por ti. Esto deben hacer. Es su trabajo custodiar. Empecé esta conferencia compartiendo mi testimonio personal, así que han oído algunas de las maneras en que los ángeles de Dios me han protegido. Pero cuando me convertí completamente, abandoné el mundo y me fui al campo misionero. Fue entonces cuando se produjeron los mayores intentos de atacarme. Han fallado. Recuerdo que durante una de mis primeras series de profecía en Kansas City, Missouri, la asistencia fue asombrosa y nuevas almas estaban siendo atraídas a Jesús y un avivamiento estaba teniendo lugar en la iglesia. Dios estaba bendiciendo y una mañana me desperté sin voz. Y esa noche tenía que predicar sobre la marca de la bestia. Las esposas de los ancianos de la iglesia me trajeron sopa caliente y jugos frescos, pero nada estaba funcionando. Decidí que no me impedirían compartir esta importante verdad bíblica. Así que fui. Nunca he faltado a una fecha de predicación. Durante el servicio de cánticos traté de hacer un sonido e intentar cantar. No había nada, no había cero. En oración estaba decidido a luchar la batalla. Me acerqué al púlpito, abrí la boca y prediqué apasionadamente todo el mensaje. Dejé esa plataforma y una vez más mi voz se había ido. Mi siguiente serie de 4 semanas la prediqué en un pequeño pueblo llamado Warrensburg, Missouri. Era un sábado por la noche y resultó ser Halloween. El mensaje era sobre el sábado bíblico y era nuevo para la mayoría de la gente allí. Y pude ver que las mentes de la gente estaban dando vueltas y luchando con esta nueva información directamente de la Biblia. El salón que habíamos alquilado tenía una estipulación. Teníamos que empacar, teníamos que desalojar nuestro equipo cada sábado por la noche, porque tenían un contrato a largo plazo reservado para los domingos por la mañana. Luego volvíamos a arreglar todo el domingo por la noche, antes de nuestra reunión. Así que para cuando mi papá, mi madrastra y yo empacamos el coche esa noche de sábado, Halloween, ya era muy tarde. Y recuerdo haberme metido en el asiento de atrás. Verás, tuve que sentarme junto a uno de esos enormes altavoces que apenas cabían en el coche. Salimos a la oscura autopista y en ese momento le estaba enviando un mensaje de texto a mi entonces novio y de repente, ¡bam! Un coche a toda velocidad con personas disfrazadas de Halloween había perdido el control, se había desviado a nuestro carril y nos había embestido por detrás. El impacto estampó ese altavoz contra un lado de mi cabeza. A través de un dolor insoportable, recuerdo haber gritado, «Padre Celestial, sálvanos». Dimos un giro hasta detenernos en medio de la oscura autopista. Mi papá se dio cuenta de que el motor había dejado de funcionar. El coche estaba muerto, las luces estaban apagadas.
y vio grandes faros que venían directamente hacia nosotros. Y estamos en medio de la carretera. Él exclamó, «Señor, ayúdanos». Y no puedo explicarlo, no sabré los detalles hasta el cielo. Pero fue entonces que nuestro coche empezó a moverse hacia atrás, muy lentamente. Luego rodar por un pequeño terraplén hacia una zanja justo al lado de la carretera, lo suficiente mientras un camión pasaba a una velocidad increíble. Él no pudo vernos. Amigos, Jesús preferiría enviar a cada ángel del cielo para proteger a su pueblo que dejar que un alma que confía en él sea vencida por Satanás. Pasé esa noche en la sala de emergencias. Mi cuñado Ben tomó su remolque y recuperó el coche de mi papá. Estaba completamente destrozado. Todo el maletero estaba destrozado hasta el asiento trasero. Ben tuvo que usar una palanca y una llave inglesa para intentar abrirlo, o lo que quedaba de él. Esperábamos que todo nuestro equipo para nuestra serie hubiera sido demolido. Alabado sea Dios. Todos nuestros aparatos electrónicos, computadora, proyector estaban intactos. Solo un atril de música estaba doblado. Y para ser honesto, no recuerdo mucho de ese día, excepto por el hecho de que estaba acostado en el asiento trasero, siendo llevado al salón de reuniones esa noche porque iba a predicar sin importar qué, y luego de pie predicando la verdad bíblica sobre el estado de los muertos, y con lágrimas compartí mi testimonio de cómo Dios nos había salvado la vida la noche anterior. 8 almas preciosas entregaron sus corazones a Jesús durante esas reuniones evangelísticas y fueron bautizados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vale la pena, amigos. No dejen que nada ni nadie se interponga entre ustedes y el Señor, especialmente lo que son sus planes para tu vida. El movimiento adventista original fue un movimiento juvenil, y creo que ahora la historia está llamando de nuevo. Que Dios no está buscando una generación entretenida por el mundo. Él está buscando una generación consumida por su misión. Nuestro mundo no necesita otra generación de espectadores, necesita otra generación de pioneros. El mismo espíritu que empoderó a esos jóvenes pioneros está buscando jóvenes hoy que se pongan de pie y digan, envíame, aquí estoy, Señor. Por favor, entiendan que Dios los ha llamado para un tiempo como este. Pudieron haber nacido en cualquier otro momento de la historia del mundo. Piensen en eso. Pero Dios te eligió para nacer ahora mismo porque sabía que podía usarte para difundir su mensaje final. Por favor, entiendan, si alguna vez dudaron de su adventismo, no duden más. Dejen de estar indecisos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando escuché esta poderosa ilustración por primera vez, me impactó mucho. Quiero que se imaginen a la multitud de la humanidad reuniéndose. Millones, miles de millones. Delante de ellos hay una valla. De un lado de la cerca, Jesús está sonriendo. Y al otro lado, Satanás camina de un lado a otro. Jesús y Satanás empezaron a hacer señas y a llamar a las masas. Uno por uno, cada persona decide por sí misma a quién elige como su maestro. Jesús o Satanás. Algunos fueron a la derecha y otros a la izquierda. El último hombre en pie decide no unirse a ningún grupo. En vez de eso, se sube a la cerca y la cabalga, no dispuesto a ceder. Así que Jesús se da vuelta y desaparece con sus seguidores. Y Satanás se va con su grupo. El hombre en la cerca se sienta solo sonriendo, pensándose muy inteligente. Pero de repente ve una figura que viene hacia él y se da cuenta de que es Satanás, y se estremece. El maligno le exige, vamos, pongámonos en marcha. Desconcertado, el hombre responde, no, 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 yo no te elegí a ti, no elegí a nadie. Satanás sonríe, oh sí, lo hiciste. Verás, yo soy el dueño de la cerca. La cerca de la indecisión. No tengo ninguna duda de qué lado de la cerca quiero estar, amigos. ¿Y ustedes? Jesús advierte, el que no está conmigo está contra mí. La indecisión es una decisión.
Si no estás aceptando a Cristo como tuyo, como tu Salvador personal, entonces, ¿quién te salvará? La Biblia dice claramente que Jesús es la puerta, la entrada al cielo, el único camino. Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cree sus palabras? Debemos elegir a Jesús y defender su verdad porque Él viene pronto. No hay más tiempo que perder. Satanás quiere que creas tus dudas y que dudes de tus creencias. No importa lo que hayas hecho, Jesús tiene misericordia más que suficiente para cubrirte. Jesús terminará lo que comenzó en ti hace mucho tiempo, cuando eras un niño. Solo pídele, todo lo que necesita es tu permiso, y Él vendrá a tu vida y te llenará por completo. Nunca olvides que hay posibilidades de que hagas trabajo para Jesús, con las que nunca soñaste, que tu legado sea todo acerca de Jesús. Y aquellos de ustedes que públicamente quieran rendirse hoy sus propios planes y prometer que están listos para ser usados por Dios en cualquier capacidad que Él tenga para tu vida y para aquellos de ustedes en casa también. Por favor, pónganse de pie en sus asientos ahora mismo, aquellos de ustedes que quieran hacer una declaración de su nuevo compromiso. Porque amigos, realmente la vida es mucho más significativa y emocionante cuando se la entregas a Jesús. Puedo atestiguar. Amén. ¿Se dan cuenta de que esta cantidad de gente podría terminar el trabajo? Oren conmigo. Padre Celestial, oro por tu unidad entre estos jóvenes que te aman, Señor. Oro por tus manos de protección y guía continua sobre todos los que están aquí en AFI y los que miran en línea. Oro para que seamos tu generación de creyentes que no se avergüenzan de ti. Tu verdad, los mensajes completos de tus 3 ángeles. Danos el coraje de no transigir bajo ninguna presión, sino proclamarlo al mundo entero. Que haya una explosión de evangelismo como nunca antes y que estos jóvenes se enamoren tan profundamente de ti que se sientan impulsados a decir, envíame, aquí estoy, Señor, y que te exalten tan alto que todos los que te miren vean a su Salvador, a su Redentor, a su Rey eterno. Rezo estas cosas con todo mi corazón, en el nombre más precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén.